Hola, buenas. En este vídeo continuamos con la serie de videotutoriales de The Homebrewers Cloud. En este caso nos enfocamos en concreto en la edición del agua. Como sabéis, con The Homebrewers Cloud, entre muchas cosas que podemos y vamos a poder hacer, son la edición de las recetas de nuestra cerveza. Y dentro de la creación de recetas de nuestra cerveza, tenemos la edición del agua, que es en la que se enfoca este vídeo. Simplemente en la edición del agua. Lógicamente, para entrar en la edición del agua tenemos que tener nuestro usuario logueado dentro de lo que es la aplicación de la web de The Homebrewers y dentro del apartado Cloud, ya sea por aquí, en recetas, el agua, o el apartado rápido, por aquí, en el agua o a través del móvil, accederemos al apartado del agua. Tenemos dos formas principales de empezar a editar el agua de nuestra cerveza, partiendo de una receta que ya hayamos creado o simplemente poner desde cero vuestros parámetros. Es decir, ya tenéis una receta en papel, por ejemplo, no queréis crear la receta completa, pero queréis tener los cálculos de las sales de vuestro agua rápidamente, podéis añadir todas las maltas desde aquí, con su peso, con tu agua de macerado, con tu agua de lavado, y podéis sacar también las sales que necesitas para tu perfil de cerveza. En este caso vamos a hacerlo, lógicamente, utilizando todo el transcurso de la aplicación, que sería, pues hemos creado una receta y vamos a añadir el agua de esa receta. Seleccionaríamos una receta, por ejemplo, yo tengo esta de una Californian, que al seleccionarla automáticamente ya me trae varios datos de la receta, como son el agua de macerado, el agua de lavado y, como veis, las maltas. ¿Qué más datos necesitamos para calcular nuestras sales? Necesitaríamos el perfil de partida del agua, es decir, desde el agua de la que vamos a partir. Ya tenemos unas cuantas en la base de datos. Como hemos dicho en otros vídeos, si necesitáis más, poco a poco se van a ir ampliando y si no, podéis añadirme vuestras aguas en la caja de comentarios, por correo, por Discord, de la forma que queráis. Y lo mismo con los perfiles deseados. Es decir, podemos seleccionar el perfil de agua, es decir, el agua que tú has comprado, la de osmosis, la de tu grifo, la que utilices, y al utilizarla se completa con los valores de esa propia agua, ya sea calcio, magnesio, sodio, cloruros, sulfatos y el alcalino, ya sean bicarbonatos o la alcalinidad. Aparte de elegir el perfil de agua de partida, puedes elegir también el perfil deseado, es decir, los valores de ppm que tú quieres en tu cerveza. Tenéis también para esto unos perfiles creados para muchos perfiles que siguen ampliando y también veremos ahora que podéis crear vuestros propios perfiles. En mi caso, por ejemplo, si hablamos de una Californian, pasamos a la California, tenemos aquí, ¿vale? Y al seleccionarla, nos marca aquí el mínimo y el máximo de ese perfil, que es al que vamos a tener que llegar a través del añadido de las sales. Pero vamos a ir poco a poco. Volviendo al apartado de perfiles de agua, como he dicho, tenéis una base inicial que se irá ampliando de ambos, pero igualmente con vuestro usuario podéis tener vuestros perfiles personalizados. Eso sería desde perfil de agua, personalizar. Y desde aquí dentro, tú te puedes crear tus perfiles de agua de partida si no lo encuentras, me alimento, Teleno si no está incluida, y esa que tú compras o utilizas, la puedes crear aquí y poner todos los valores que te ven en la propia etiqueta. Y tenemos también perfiles de estilo, es decir, los estilos que tú quieras. Aquí tienes unos cuantos estilos para una IPA, como hemos dicho, para una Californian, para un montón de estilos, pero si hay alguno que no encuentres o utilizas los tuyos propios, te los puedes crear también desde tus perfiles de estilo, indicando el nombre, ¿vale? Como aquí he puesto 3 nombres random, simplemente para verlos ahora, con el nombre que vosotros queráis, y tanto el mínimo y el máximo de todos los valores necesarios. Como veis, aquí tenemos RG y agua estilo, y aquí tenemos agua estilo 1 creado, ¿vale? Sin más. Si volvemos atrás, cuando seleccionamos los perfiles, podemos ver que este nos aparece siempre los primeros, es decir, los primeros van a ser los tuyos y si no los has creado o quieres utilizar el resto, los tienes todos debajo. Con el perfil deseado lo mismo, los tenemos arriba y si no, continuamos con todos los de debajo. Entonces tendríamos nuestra receta que la seleccionamos con los valores que nos ha traído, insisto, perfil inicial, por ejemplo, de osmosis y perfil deseado, en este caso, como hemos dicho, de ejemplo, una California Common. Apartados que tenemos. Tenemos también, lógicamente, el más importante, el ajuste de sales, ¿vale? Que es donde vamos a incluir todas las sales que vamos a ir añadiendo nuestra agua de partida para encajar dentro de los parámetros de nuestra cerveza. Principalmente tenemos estas 6 sales, que como veis son estas mismas de los resultados. Sulfato de calcio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, la cal hidratada, bicarbonato de sodio y carbonato de sodio.
A futuro seguramente tenemos más sales, pero actualmente he añadido estas porque son las que yo llevo utilizando un montón de años, ¿vale? Son las que me funcionan y lógicamente he empezado la aplicación con lo que yo utilizo y con lo que yo conozco. Tenemos también para añadir el ácido, por si queréis bajar el pH. El pH, tened en cuenta que también baja o se modifica a raíz de las maltas que tú añadas. Cada malta tiene su variable en la acidez del mosto y todo esto se tiene en cuenta, ¿vale? Tanto la que te traes de receta como si tú has incluido las maltas manualmente. Y tendríamos también para guardar, lógicamente, la receta, es decir, si has seleccionado una receta, te has editado el agua y la has guardado, esta se quedará guardada y reflejada en tu receta de cerveza y podrás exportarla tanto en PDF, tienes los datos en todo momento. Está incluido también un botón de autocompletar, que aunque no funciona fino del todo actualmente, ¿vale? Porque hay muchos parámetros que controlar, tenerlo en cuenta aún como un botón beta dentro de lo que es la propia beta de la aplicación, donde no siempre ajusta concretamente dentro de los parámetros, ¿vale? Pero la podéis utilizar y poco a poco ir vosotros modificando los valores, ¿vale? Para que se os ajuste dentro de lo que vosotros queréis. Al fin y al cabo, el autocompletar intenta ponerte, añadir las sales para marcarla entre los valores y a veces actualmente se suele ir de alguno, igual cuando veis este vídeo y la probéis ya no, pero bueno, tenerlo en cuenta de que lógicamente vosotros veréis aquí si os ajusta o no. Ahora haremos una pequeña prueba. Y estos son todos los parámetros, digamos, que vosotros tenéis que añadir o añadimos todos en la creación del agua de nuestras recetas de cerveza. Tenemos aquí todo el lado de visualización, ¿vale? Que es dinámico, es decir, mientras lo vamos haciendo nos va cambiando, donde nos marca la alcalinidad efectiva, la residual, el pH estimado. Todo esto va cambiando, como he dicho antes, a través pues, de las maltas o si le incluimos un ácido, como veis, nos modifica todo. Y tenemos aquí el perfil combinado de agua, es decir, un resumen de nuestra agua, de nuestras sales y en qué momento las utilizamos. Tenemos el agua total, porque en este caso, como veis, no tenemos marcado el solo aplicar el agua en macerado. Aplicamos las sales para este perfil, tanto con el agua de macerado y el agua de lavado incluida. Y cuando vayamos añadiendo nuestras sales, como veis aquí, nos va diciendo el total de esa sal y lo que utilizamos en macerado y en lavado. Hay cerveceros que utilizan todo el agua completa, digamos, la tratan toda a la vez, pues los 25 litros, y en este caso el sulfato de calcio sería 1. Hay otros cerveceros que solo tratan el agua de macerado, ¿vale? Porque les importa sobre todo tratarla en el macerado, simplemente cuestiones del cervecero. En mi caso lo trato siempre en ambas, ¿vale? Entonces utilizaría siempre sin marcar esto y añadiría o esto en el agua total, o en mi caso, que es lo que hago, yo me preparo el agua de macerado y de lavado por separado y me sirve esto muy bien para añadir 0,8 en el macerado y 0,2 en el lavado, en este caso que tenemos de ejemplo, ¿vale? Lo mismo con todas las sales. Y abajo tenemos un resumen al final de los ppms, por decir, de los resultados de nuestra agua final. Si marcáramos solo aplicar en macerado, como veis, nos cambian algunos valores porque obviamente no hemos modificado las sales y está aplicando más sales a menos cantidad de agua. Como veis, ha bajado a 20 litros porque estamos con el agua de macerado únicamente, la de lavado no la tratamos y nos dice todas las sales, los gramos que tenemos que utilizar en ese agua para ese perfil deseado. Dicho esto, vamos a hacer una prueba muy rápida de intentar ajustar una bien. Vamos a probar el botón de autocompletado y si no, lo dicho, modificaremos un poco las sales hasta que nos ajuste como nosotros queramos, ¿vale? En este caso, pues para una California, calcio entre 50 y 100, magnesio entre 0 y 10, sodio entre 0 y 30, cloruro entre 50 y 100, sulfatos entre 100 y 300. Le vamos a autocompletar. Bueno, y esta vez bastante acertado. Ya os digo que esto por ahora tampoco es exacto del todo, es posible que os falle y tendréis que ir modificando vosotros alguna de las sales. Como veis que en el de autocompletado nos ha modificado todas las sales que necesitamos para que nos encaje dentro del perfil del estilo. Todo en verde, todo ok. Simplemente en verde significa entre valores mínimos y máximos. Y ya aquí si vosotros queréis perfilar un poquito más, por ejemplo, el magnesio lo queremos subir un poquito, 0,2, eso lo podemos subir desde aquí, ¿vale? Y terminamos de ajustar como nosotros queramos. Tened en cuenta que algunas sales, como imagino que ya sabéis, no modifican solo un único valor, ¿vale? No es algo tan sencillo y tan plano. Las sales que añadimos también las tenemos añadidos en dos apartados simplemente por hacerlo más visual y más fácil, ¿vale? Estas, digamos, son sales que bajan el pH y estas son sales que suben el pH.
Igualmente el pH, tengo establecido, ¿vale? Un mínimo y un máximo ideal para el macerado, ¿vale? Que está entre 5,3 y 5,6. Y como veis, nos cuadra perfectamente dentro de los valores también. Esto es gracias, lógicamente, también, pues, conjunto entre las maltas y las sales. No obstante, si usamos unas maltas más oscuras, lógicamente este valor va a variar bastante. Si queréis bajar un poquito más el pH, pues como hemos dicho, con el ácido, donde podemos seleccionar el tipo de ácido, por el momento láctico, cítrico y fosfórico, y el porcentaje. En mi caso tengo puesto un porcentaje por efecto de 88, porque es el que yo tengo habitualmente, ¿vale? Pero si tenéis un ácido con otro porcentaje, que os ponga en vuestro insumo que hayáis comprado, lo modificáis desde aquí y ya está. Aquí nos ha subido un poquito más, ¿vale? Ha sido por el autocompletado, pero si queremos bajar un poquito más el pH, pues lo ponemos en 1, por ejemplo, como veis, nos empieza a bajar ya. Como veis, bastante sencillo. Sí que hay que entender un poquito cómo funciona el tema de las aguas, ¿vale? Pero creo que incluso gente que está empezando a tratar el agua en sus cervezas puede ser muy útil, ¿vale? Porque simplemente se compraría estas sales, marcaría su cerveza, que le autocompleta con todo, pone el agua que utiliza con su etiqueta al que tiene, busca un perfil que necesite, ¿vale? Que tenemos ya de muchos estilos, y si no incluso, al final tenemos unos creados, digamos, de forma base por si no tienes un estilo o para una lager genérica, etcétera, ¿vale? Para quien no se quiera complicar mucho y quiera empezar a tratar el agua. Una vez completado todo, ¿vale? Que tenemos todos los parámetros, directamente a guardar. Simplemente con esto, pues te apuntas ya estos sales para añadir en tu agua o las tienes ya en tu receta. Si te vas a tu apartado de recetas, en recetas, mis recetas, irías, en este caso era la California, y desde aquí puedes volver a entrar para ver tu receta con tus sales, que como veis son las mismas. O por ejemplo, si las buscáis tanto en el modo visualización, tenéis aquí un resumen con el perfil inicial, el destino, que aplica en este caso macerado y lavado, y con todas las sales necesarias. Y tenéis también, si no, si os imprimís vuestra hoja de resumen de vuestra receta, tenéis un PDF con toda la elaboración, y en este caso, como veis, nos incluye también todos los datos del agua que acabamos de añadir para poder utilizar en nuestra cerveza. Como veis, creo que está bastante simplificado, que es al fin y al cabo lo que busco también con esta aplicación, que sea todo un poco más sencillo de realizar y de ver. Estoy añadiendo también en la mayoría de los apartados, al lado del título, un botón de vídeo, ¿vale? Donde vosotros podéis ir directamente a estos videotutoriales. Es decir, si tú estás aceitando el agua y no te acuerdas de algún parámetro o quieres repasar cómo se hacía, si tú pulsas aquí, entras en este caso al vídeo que estás viendo actualmente, ¿vale? Lo mismo en muchos apartados. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea útil y vais utilizando la aplicación. Un saludo.